Un brindis por la vieja capitalista que va a morir sola. Esas fueron las palabras exactas que cortaron el aire cálido de mi comedor. Déjame repetir eso, porque incluso hoy, el eco de esa frase sigue ardiendo en mi pecho como si me hubieran arrojado brasas a la cara. Mi propio hijo estaba sentado a 1 metro de distancia, sosteniendo su copa de vino, y no dijo absolutamente nada. Miro mis manos mientras recuerdo esto. Las arrugas del tiempo tiemblan. Una lágrima caliente cae sobre el anillo de bodas desgastado. No siento dolor en el pecho, siento un vacío profundo en el alma. Me llamo Carmen, tengo 66 años y durante 4 décadas construí con sangre y sudor la empresa de banquetes más respetada de Coyoacán. Di mi vida entera para que a mi familia nunca le faltara un techo seguro y un plato caliente en la mesa. Nunca imaginé que esa misma mesa familiar se convertiría en el cadalso donde intentarían ejecutar mi dignidad. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí, ningún dolor se cuenta en vano. El día de Nochebuena comenzó lleno de esa esperanza tonta que solo las madres se niegan a soltar. Me levanté a las 5 de la mañana, en la soledad de mi cocina, para preparar el pavo, los romeritos, con mole de mi abuela y el ponche de frutas que perfumaba mi antigua casa. La mesa estaba vestida con el mantel de lino crudo que bordé en mi viudez temprana. Quería que todo fuera perfecto para mi hijo Mateo. Pero a las 8 de la noche la ilusión se hizo añicos. La puerta principal se abrió de golpe. Mateo y Valeria llegaron con 2 horas de retraso, sin disculpas, sin una pizca de respeto. Valeria, mi nuera de 28 años, entró arrastrando los pies. Llevaba puesta una camiseta gastada con consignas rebeldes, una elección fríamente calculada para desentonar con la noche más sagrada del año. Su sola presencia parecía diseñada para recordarme que ella despreciaba profundamente cada ladrillo del techo que la cobijaba. Huele a consumismo desenfrenado aquí adentro, fue lo primero que dijo al cruzar el umbral. Ni un saludo, solo esa sonrisa torcida preñada de una arrogancia que me revolvió el estómago. Respiré profundo, tragándome el nudo áspero en mi garganta. Llevaban 5 años casados, y yo había aprendido a caminar sobre cáscaras de huevo en mi propio hogar. Valeria tenía el talento perverso de envolver sus insultos en discursos de justicia social. Caminó hasta la sala y se dejó caer en el sofá de terciopelo que tanto me había costado pagar sin quitarse las botas manchadas de lodo. Tuvimos que dejar el coche a 5 cuadras, porque obviamente este barrio de ricos no está pensado para la gente real, murmuró sirviéndose sin permiso una copa de mi vino tinto de reserva. Mateo entró detrás de ella cargando una caja de galletas. Sonreía de manera ausente. Cuando dejó sus llaves sobre la mesa antigua de caoba, el metal rayó la madera produciendo un chirrido agudo, un sonido seco que me heló la espalda. Él estaba escondiendo algo. Mi niño, que alguna vez besaba mis manos y valoraba mi sacrificio, ahora bajaba la cabeza ante su mujer avergonzado de la prosperidad de su propia madre. Durante la cena cada bocado fue una tortura silenciosa. Valeria pinchó la carne del pavo como si diseccionara un espécimen con asco. Es profundamente triste cómo estas tradiciones vacías solo celebran la opulencia de las clases privilegiadas, dijo en voz alta mirando mis ojos cansados. Imagínate a cuántas familias marginadas se podría alimentar con lo que costó esta absurda exhibición de riqueza en tu mesa. El bocado de comida se convirtió en arena en mi boca. Estaba siendo juzgada por una mujer que jamás en su vida había pagado un recibo de luz. Una mujer que justificaba su pereza llamándola resistencia cultural mientras gastaba miles de pesos mensuales en la tarjeta de crédito de mi hijo. Quien siembra desprecio cosecha el abandono. Yo había sembrado demasiada tolerancia ciega y estaba alimentando a un monstruo. Al servir el postre, la tensión ahogaba. Valeria golpeó el borde de su copa de cristal con la uña esmaltada. Exigió la atención de todos. Quiero hacer un brindis muy especial, anunció poniéndose de pie con lentitud teatral. Mateo la miró desde abajo con esa devoción patética que me rompía el alma. Yo también levanté mi copa pensando en mi inocencia de madre, que tal vez la magia perdonadora de la Navidad ablandaría su corazón. Un brindis por la vieja capitalista que va a morir sola, gritó Valeria. Su voz cruel rebotó contra las paredes de mi comedor, envenenando el aire.
que al menos sirvió maravillosamente de cajero automático antes de convertirse en una reliquia inútil del patriarcado opresor. El silencio que cayó sobre nosotros fue pesado como una losa de plomo sobre un sepulcro. Mateo se quedó completamente paralizado, pálido como un fantasma con la copa a medio camino de sus labios. No pronunció sílaba, no me defendió. Mi sangre, la carne a la que le di la vida, eligió el silencio cobarde frente a la humillación de su madre. En ese preciso instante, algo vital se quebró dentro de mí. No fue mi corazón. Ese músculo ya estaba hecho pedazos. Fue la venda de mi tolerancia incondicional. Sentí que una frialdad absoluta recorría mi espina dorsal, una calma tan aterradora que me enderezó la espalda por completo. No derramé ni una sola lágrima de debilidad. Me puse de pie muy lentamente, apoyando las manos en la mesa, y miré a esa muchacha insolente desde toda la inmensa altura de mi dignidad herida. Levanté mi copa de cristal cortado y esbocé una sonrisa fría que la hizo retroceder un imperceptible paso. Y un brindis, mi voz sonó firme e implacable, cortando el silencio del salón como un bisturí afilado por la comunista de pacotilla que vive de prestado, por la mujer hueca que es mantenida por el sudor de su suegra y que hoy mismo en esta noche santa se va directamente a la calle a vivir su verdadera revolución. El rostro de Valeria perdió todo el color en un segundo. Su mano tembló con tanta violencia que la copa de vino se le resbaló de los dedos torpes. El cristal se estrelló contra el piso de mármol, estallando en 1000 pedazos brillantes y filosos, exactamente igual que su farsa. Valeria se había equivocado rotundamente de víctima. Y esta guerra en la que yo no pensaba retroceder ni un centímetro apenas acababa de comenzar. El sonido del cristal rompiéndose contra el mármol fue el único ruido que quedó flotando en mi comedor. Mateo finalmente reaccionó, pero no para defenderme a mí, la mujer que le dio la vida y le construyó un imperio, sino para llevarse a su esposa ofendida. Salieron de mi casa dando un portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas sin siquiera mirar atrás. Me quedé absolutamente sola en Nochebuena, arrodillada en el suelo frío de Coyoacán, recogiendo los pedazos de cristal con mis manos desnudas. Una esquirla me cortó el dedo índice, pero la sangre que brotó no dolía ni la mitad que la ingratitud de mi propia carne. En ese suelo helado, rodeada de los restos de una cena perfecta que nadie probó, mi mente viajó inevitablemente al pasado, a los días oscuros en que mis manos no estaban adornadas con anillos de oro fino, sino agrietadas sangrantes por la lejía y el jabón de pasta. Hace casi 40 años, cuando me quedé viuda de forma repentina, el mundo era un monstruo con las fauces abiertas, dispuesto a tragarme viva. En un pequeño y húmedo cuarto, con un Mateo de apenas 3 años llorando de hambre en mis faldas, empecé a cocinar banquetes. Hervía ollas gigantes de tamales y mole de olla hasta que el vapor me quemaba los brazos y las pestañas. Bordaba manteles a la luz de una vela miserable porque me habían cortado la electricidad. Construí banquetes, doña Carmen, quemándome la piel en las parrillas, sacrificando mis rodillas y tragándome el cansancio extremo para que a mi hijo jamás lo miraran por encima del hombro. Di mi juventud entera para comprar su futuro peso a peso. Y qué maldita y cruel ironía de la vida mi sudor construyó el castillo de privilegios donde ahora duerme plácidamente la misma mujer que quiere verme muerta. Valeria entró a nuestras vidas hace apenas 5 años. Mateo la conoció en un seminario de sociología en la universidad. Al principio parecía un ángel caído del cielo, la nuera perfecta. Recuerdo nítidamente la primera vez que cruzó mi puerta. Llevaba un vestido de manta sencillo, guaraches y una sonrisa de aparente humildad. Doña Carmen, me dijo tomando mis manos maltratadas entre las suyas, con una ternura fabricada. Mateo me ha contado cómo levantó un imperio usted sola, desde la nada. Usted es el verdadero ejemplo de la resistencia y el poder de la mujer mexicana. Me engañó por completo. Me tragué su actuación entera y creí que había encontrado a la hija que la vida me negó. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde qué ciudad de México me estás escuchando ahora? También sientes que tu voz es silenciada por aquellos a quienes lo diste todo. La ilusión, sin embargo, duró muy poco. Con el paso de los meses, los elogios de Valeria se transformaron en veneno administrado en pequeñas y letales dosis. Sus comentarios siempre venían cuidadosamente envueltos en una falsa superioridad moral y preocupación social.
Una tarde, mientras yo revisaba las facturas de un evento para 300 personas, se sirvió una taza de mi café de olla. Me miró con una lástima repulsiva y soltó la primera puñalada directa. Es profundamente lamentable, Carmen, ver cómo el sistema capitalista te ha podrido por dentro, susurró como si le doliera. Convertiste el acto sagrado y ancestral de nutrir a los demás en una sucia máquina de hacer dinero. Al final del día solo estás explotando a tu propia gente para mantener tus lujos. Sentí que me asfixiaba la indignación. Estaba llamando explotación al trabajo honesto que pagaba el seguro médico de sus propios padres y la ropa de diseñador que ella escondía hipócritamente en su closet bajo la etiqueta de comercio justo. Pero lo que realmente me destrozaba el alma, lo que me quitaba el sueño por las noches, no eran los insultos descarados de Valeria, sino la monstruosa transformación de mi hijo. Mateo, que alguna vez trabajó a mi lado, cargando cajas de verduras a las 4 de la madrugada en la central de abastos, empezó a repetir las palabras de su esposa como un loro sin voluntad propia. Mamá me dijo una noche mirándome con un ceño fruncido de decepción y desprecio, tal vez Valeria tiene razón. Acumular tanta riqueza a tu edad es un símbolo de un privilegio enfermizo y egoísta. Deberías deshacerte de lo material para purificar tu espíritu antes de que sea tarde. Me quedé helada, incapaz de articular palabra. Mi propio hijo me estaba recitando un manifiesto contra la riqueza exactamente 10 minutos después de pedirme que le transfiriera para pagar la mensualidad de la camioneta del año que él conducía. Su ceguera y su hipocresía me provocaron náuseas físicas. Él no se daba cuenta, estaba ciego, pero Valeria lo estaba castrando emocionalmente. Lo había convencido de que mi amor incondicional de madre era en realidad una herramienta de opresión burguesa. Ella jamás buscó un empleo formal, decía que su verdadera vocación era la concientización espiritual de las masas. Pero yo sabía la verdad. Mientras me chupaba la sangre del dedo cortado en esa nochebuena solitaria, comprendí que Valeria no me odiaba por ser capitalista. Me odiaba porque yo era el espejo brillante de su propia inutilidad. Me odiaba porque yo tenía el poder, el respeto y la independencia que ella secretamente anhelaba, pero era demasiado perezosa para construir con sus propias manos. Y al mirar la copa rota reflejando la luz del árbol de Navidad, una revelación macabra y escalofriante me golpeó el pecho quitándome el aliento. Ella no solo quería vivir cómodamente de mi dinero. Ella me estaba estudiando como a un insecto, analizando cada una de mis debilidades pacientemente, preparando el terreno legal y emocional para despojarme de todo mi patrimonio y tirarme a la calle como si fuera basura. Después de aquella Nochebuena rota, el silencio en mi gran casa de Coyoacán se volvió un monstruo invisible que me devoraba lentamente por las noches. Me sentaba sola en el patio trasero, rodeada de mis bugambilias en flor, mirando los números rojos en los estados de cuenta bancarios de la empresa, con una opresión insoportable en el pecho. Las termitas nunca hacen ruido cuando destruyen los cimientos de una casa de madera robusta. Actúan en la más completa oscuridad, masticando y pudriendo la madera lentamente hasta que la estructura entera colapsa sin previo aviso. Así exactamente operaba Valeria. Ella había decretado con su habitual arrogancia de intelectual de café barato que el trabajo formal era una esclavitud moderna, diseñada para aniquilar la esencia humana. Decía con total descaro que su espíritu necesitaba tiempo libre permanente para la sanación ancestral y la purificación del ser. Pero qué curioso, ¿verdad? Esa purificación espiritual tan elevada siempre venía acompañada de facturas exorbitantes que yo terminaba pagando. Me hervía la sangre en las venas al revisar los cargos en la tarjeta de crédito adicional que por absoluta debilidad de madre le había sacado a mi hijo. Aceites esenciales traídos exclusivamente de la India. Bolsos de cuero supuestamente vegano que costaban exactamente lo mismo que el salario mensual combinado de mis 3 mejores cocineras. Su famoso desapego material era el chiste más caro y cínico que me habían contado en toda mi vida. Cuando intentaba hacer entrar en razón a Mateo, la herida se hacía aún más profunda, desgarrándome la poca esperanza que me quedaba de recuperar a mi familia. Una tarde asfixiante de marzo, lo llamé a mi oficina privada en el restaurante. Le mostré sobre el escritorio de caoba los recibos absurdos y ofensivos de su esposa. Esperaba ver al hombre íntegro que yo había criado con tanto sacrificio al niño que conocía perfectamente el valor de ganarse el pan con la frente sudada entre las ollas de mole.
En cambio, me topé de frente con un títere sin alma ni voluntad. Mamá, por favor, te exijo que no seas tan asfixiante y pragmática, me espetó con un tono de fastidio gélido que me clavó 1000 agujas oxidadas en el pecho. Me miró desde arriba cruzando los brazos sobre el pecho como si yo fuera una empleada insubordinada y no su madre. Valeria está atravesando un proceso profundo de deconstrucción personal. Sus gastos son inversiones vitales en su salud mental, algo que tú con tu obsesión enfermiza por el capital y el trabajo pesado jamás vas a tener la capacidad de entender. Déjanos en paz, deja de intentar controlarnos con tu dinero manchado de ambición. Dinero manchado de ambición. Me tuve que aferrar con las 2 manos al borde del escritorio para no caer al suelo de la pura impresión y el vértigo. El mismo maldito dinero que pagaba religiosamente el lujoso departamento en Santa Fe, donde ambos dormían plácidamente cada noche. Mis propias entrañas se estaban rebelando contra mí, quemándome con el ácido de la decepción. Mateo se dio la media vuelta y salió de mi oficina sin agregar una sola palabra más, cerrando la puerta tras de sí con una frialdad brutal que me dejó tiritando en pleno verano capitalino. Esa misma tarde, al volver a mi casa vacía, la inmensidad de los techos altos y coloniales me asfixió por completo. Caminaba por los pasillos largos y silenciosos, pasando mis dedos temblorosos sobre los muebles rústicos que alguna vez representaron el triunfo absoluto sobre mi antigua miseria, sintiéndome como un fantasma en pena dentro de mi propio hogar. Había construido un palacio de cristal para un príncipe que prefería 1000 veces vivir arrodillado ante una farsante manipuladora. La soledad no es estar físicamente sin nadie en una habitación. La verdadera soledad es estar rodeada de todos tus logros de vida y darte cuenta de que la única persona con la que soñabas compartirlos te mira con repulsión y vergüenza. Las noches se volvieron un infierno interminable. Me servía una taza humeante de café de olla, sintiendo el vapor acariciar mi rostro cansado de tanto llorar a escondidas, y me preguntaba una y otra vez en qué maldito momento mi vientre había gestado a un hombre tan cobarde y ciego. Me culpaba a mí misma con saña. ¿Acaso había trabajado tantas horas de mi vida que olvidé enseñarle a defender su propia dignidad de hombre? Y entonces el descaro impune llegó a un límite grotesco, una aberración tan grande que me hizo abrir los ojos de golpe y sacudirme la lástima de encima. Un fin de semana de mayo, Valeria organizó un exclusivo círculo de sanación femenina en el jardín impecable de la casa de Santa Fe, esa casa que yo pagué hasta el último centavo. A través de la señora de la limpieza, doña Letí, una mujer humilde que era mis ojos y oídos, por pura lealtad a los años que llevábamos, conociéndonos me enteré de lo que realmente sucedió esa tarde soleada. Valeria había invitado a sus amigas de la universidad, un montón de niñas ricas jugando a ser hippies revolucionarias, pero cobrando todo a sus tarjetas platino. Mientras bebían copas de champaña importada, pagada directamente con las ganancias de mis banquetes de bodas, Valeria se atrevió a dar un discurso venenoso sobre la toxicidad irreparable de las mujeres de la vieja escuela. Doña Leti, temblando de coraje y con lágrimas en los ojos, me confesó lo que Valeria gritó a los 4 vientos frente a todas sus invitadas. Las suegras empresarias, como la insoportable madre de Mateo, son el verdadero cáncer de la sociedad moderna. Acumulan capital de forma grotesca porque son incapaces de amar. Suplen su frigidez emocional y su amargura con cuentas bancarias abultadas, y por eso están condenadas a marchitarse solas sin una gota de respeto ni cariño de sus propios hijos. Al escuchar esas palabras exactas saliendo de boca de doña Leti, un frío glacial e implacable se instaló en el tuétano de mis huesos. Frigidez emocional. Cáncer de la sociedad moderna. Esos eran los títulos despreciables que la parásita de mi nuera me otorgaba frente a sus amigas burguesas mientras bebía sin remordimientos del sudor de mi frente. En ese preciso instante, todas y cada una de las lágrimas de autocompasión que había derramado durante meses se secaron de golpe como agua sobre una plancha hirviendo. Ya no había tristeza en mi corazón de madre viuda, solo había nacido una rabia afilada, calculada e inmensamente peligrosa. Comprendí con una claridad cegadora que Valeria no era una niña confundida por la modernidad ni una activista de causas nobles.
Era una sanguijuela profesional, una estafadora emocional de alta escuela que había secuestrado la mente de mi hijo para asegurar su propio retiro dorado sin mover un solo dedo. Y lo más escalofriante de todo este circo no era su maldad innata, sino la pasmosa facilidad con la que Mateo se había dejado castrar, convirtiéndose en el cómplice voluntario y patético de su propio secuestro. Me serví una última taza de café. Miré mi reflejo duro en el cristal oscuro de la ventana del patio. La mujer rota, la madre abnegada que siempre agachaba la cabeza y callaba para mantener la estúpida paz familiar, acababa de morir para siempre en ese salón vacío de Coyoacán. A partir de esa noche yo ya no sería la víctima sumisa de su experimento marxista de pacotilla. Si Valeria quería jugar a la revolución incendiando mi paz, yo estaba a punto de demostrarle cómo arde un imperio entero cuando la reina legítima decide quemar el castillo con los traidores adentro. El luto por un hijo vivo es el dolor más antinatural que puede experimentar una madre. Tras aquella revelación a través de doña Leti, no derramé una sola lágrima más. El llanto es para las víctimas, y yo había decidido dejar de serlo. La mañana siguiente, mientras Coyoacán despertaba con el aroma a pan dulce y asfalto húmedo, tomé el teléfono y llamé a don Arturo, un investigador privado muy discreto que había conocido años atrás cuando un proveedor intentó estafarme. Quiero que rastree cada huella digital, cada movimiento financiero y cada secreto que Valeria esconde, le ordené con una frialdad que hasta a mí me asustó. No tuve que esperar mucho. Apenas 3 días después, don Arturo se sentó en mi oficina con su maletín de cuero desgastado, me entregó una tableta electrónica y me miró con una expresión que mezclaba lástima y horror. Doña Carmen, prepárese, me advirtió con voz ronca, porque la mujer con la que duerme su hijo no es una activista de izquierda, es una depredadora que lleva años exhibiéndola como a un animal de zoológico. Mis manos, curtidas por décadas de amasar y cocinar, temblaron ligeramente al tocar la pantalla iluminada. Allí estaba, un blog público con miles de seguidores titulado Diario de una infiltrada en el nido capitalista. La sangre se me congeló en las venas al ver la foto de perfil. Era Valeria, posando con su típica ropa bohemia, pero sentada descaradamente en el sofá de mi propia sala. Había estado documentando nuestra vida familiar durante los últimos 3 años, convirtiendo mi intimidad en un grotesco reality show para ganar aplausos de extraños. Deslicé el dedo por la pantalla y sentí que el estómago se me revolvía al ver fotografías tomadas a escondidas dentro de mi casa. Había fotos de mi comedor de caoba, de mis joyas familiares, e incluso una imagen borrosa de mi recámara, mostrando el altar sagrado donde tenía la foto de mi difunto esposo y la Virgen de Guadalupe. Las descripciones debajo de las fotos eran puñaladas directas a mi yugular, redactadas con una saña enfermiza. Observen el altar del consumismo de la matriarca, leí en una entrada donde aparecía mi vajilla de Talavera poblana. Es fascinante y patético ver cómo la culpa burguesa se manifiesta en acumular objetos inútiles. Esta mujer cree que comprando cosas caras puede lavar el sudor de su pasado campesino, pero el código postal de Coyoacán no le quita lo corriente ni lo ignorante. Sentí una bofetada invisible que me dejó zumbando los oídos. Me estaba llamando corriente frente a miles de personas usando el mismo Internet que yo pagaba religiosamente. Los comentarios de sus seguidores eran aún más viles. La felicitaban por su valentía al soportar vivir con una vieja explotadora y le pedían más detalles morbosos sobre la ridícula patrona de los banquetes. Valeria no solo me odiaba, estaba lucrando socialmente con mi existencia, construyendo una reputación de heroína revolucionaria a costa de pisotear mi dignidad. Pero el verdadero golpe de gracia, el que me partió el alma en dos y me robó el aliento de los pulmones, lo encontré en la sección de archivos del año pasado. Una publicación titulada La deconstrucción del heredero. Mi corazón latió con tanta fuerza contra mis costillas que pensé que me daría un infarto allí mismo. Hoy el títere dio un paso más, alardeaba Valeria en su texto macabro. Le dije que su madre me oprimía con sus regalos materialistas y él corrió a defender mi honor. Es casi aburrido lo fácil que es manipular a estos niños de mami que crecieron con todo resuelto. Solo tienes que usar las palabras conciencia de clase y responsabilidad afectiva y se vuelven dóciles como perritos falderos. Ya logré que le exija a la vieja capitalista que nos deje de asfixiar.
Pronto estará lo suficientemente alienado de su madre como para que yo pueda administrar sus decisiones financieras por completo. La paciencia es clave para asegurar el botín antes de que la vieja pierda la cabeza. El aire desapareció de la habitación. Un gemido de dolor puro y animal quiso escapar de mi garganta, pero lo asfixié, mordiéndome el puño con tanta fuerza que sentí el sabor a cobre de mi propia sangre. El títere, así llamaba a mi Mateo. Mi hijo no era su compañero de vida, ni siquiera era un hombre a sus ojos. Era simplemente un medio para un fin, un proyecto de lavado de cerebro atado a una cuenta bancaria jugosa. Estaba aislándolo sistemáticamente, cortando los lazos conmigo para dejarlo completamente vulnerable, sin red de apoyo y dependiente de ella. Y él, cegado por una falsa culpa o por simple cobardía, le había entregado las llaves de su mente y de nuestra herencia. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron un borrón negro por las lágrimas contenidas. La mujer que había soportado humillaciones por mantener la familia unida, la madre comprensiva que justificaba las faltas de respeto en nombre del amor maternal, murió definitivamente en esa silla de cuero. Cerré la tableta con un golpe seco que resonó en la oficina. El dolor se había evaporado por completo, dejando en su lugar un témpano de hielo afilado y peligrosamente lúcido. Miré a don Arturo, que esperaba en silencio, respetando la magnitud de mi tormenta interna. Imprima todo esto, le ordené con una voz que no reconocí como mía. Sonaba como la de una jueza a punto de dictar una sentencia de muerte. Cada foto, cada comentario, cada maldita palabra. Quiero capturas de pantalla certificadas ante notario. Valeria creía que estaba jugando con una inofensiva señora de la tercera edad, una viuda cansada que terminaría cediendo su imperio por miedo a la soledad. No se dio cuenta de que acababa de abrir la caja de Pandora. Creía tener el control absoluto, pero la muy estúpida acababa de despertar a la fiera que construyó ese imperio desde las cenizas, y yo me iba a asegurar de que todos sus demonios se la tragaran viva. El archivo que don Arturo dejó sobre mi escritorio esa tarde pesaba más que los 40 años de trabajo que llevaba en la espalda. No era solo el blog escandaloso que acababa de descubrir. Había una segunda carpeta color manila, sellada con la frialdad implacable de los datos crudos. «Lea esto con cuidado, doña Carmen», me dijo el investigador, empujando los papeles con un dedo índice amarillento por el tabaco. «La señorita Valeria no es la mártir de la clase obrera que le hizo creer a su hijo». Al abrir la primera página, el engaño se volvió aún más grotesco. Valeria jamás había sufrido la pobreza que tanto romantizaba. Sus padres, lejos de ser proletarios oprimidos por el sistema, eran dueños de 3 exitosos restaurantes de mariscos en el centro de la ciudad, y le habían pagado una universidad privada de lujo. Toda su estética de ropa de manta, sus discursos de comercio justo y su falso desprecio por el capital eran un disfraz barato. Era un traje a la medida que se ponía para jugar a la revolucionaria mientras vaciaba sin piedad mi cartera. Era, en resumidas cuentas, una niña rica jugando al comunismo con la chequera sudada de su suegra. Pero la farsa ideológica era un juego de niños comparado con la monstruosidad que don Arturo me mostró en la tercera página del reporte. Mis ojos se clavaron en una serie de correos electrónicos y registros de citas que el investigador había logrado rastrear con astucia. Valeria no solo estaba de compras en boutiques carísimas con nuestro dinero, estaba de compras en despachos de abogados especialistas en derecho sucesorio y familiar. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí el sabor agrio a bilis quemándome la garganta. «Ha tenido 3 consultas legales formales en el último mes», me explicó don Arturo bajando la voz, como si las paredes de mi propia oficina en Coyoacán pudieran traicionarme. «¿Sabe qué está preguntando exactamente? ¿Cómo impugnar un testamento en vida? ¿Cómo probar médica y legalmente la incompetencia mental de una persona de la tercera edad?» La respiración se me cortó en seco, como si me hubieran pateado el pecho. Mi propia nuera estaba buscando la manera legal de declararme senil, de incapacitarme por mi edad para que Mateo tomara el control absoluto de Banquetes Doña Carmen y de todas mis cuentas bancarias, para luego ella manipularlo a él a su antojo y quedarse con el fruto de toda mi vida. Quieren encerrarla en un asilo o declararla loca de remate. Doña Carmen, remató el detective, y esa frase fue una pala cavando mi propia tumba en vida. Una cosa es que te roben el dinero de la cuenta, y otra muy distinta, mucho más siniestra, es que planeen arrebatarte la cordura y la libertad
para saquearte impunemente ante los ojos de la ley. Me derrumbé. Por primera vez en décadas, apoyé la frente sobre el escritorio de caoba y lloré. Lloré con el llanto primitivo ronco y desgarrador de una bestia herida en la trampa. No lloraba por el maldito dinero, lloraba por Mateo. Lloraba por mi niño convertido en el tonto útil de una sociópata narcisista. En este momento de dolor tan profundo, tu like es tu apoyo para Carmen. ¿Alguna vez tuviste que investigar a alguien que amabas para descubrir la verdad más espantosa? Si es así, acompáñame con tu me gusta para tomar fuerzas, porque lo que viene requiere un estómago de hierro y un corazón de acero. Tras unos minutos que parecieron siglos de agonía, las lágrimas se detuvieron de golpe. Levanté la cabeza pesada y tomé un pañuelo de tela fina. Me limpié el rostro con una lentitud casi ritual, borrando cualquier rastro de debilidad. Las mujeres mexicanas que hemos sobrevivido a la miseria y a la viudez no nos damos el lujo de llorar la misma pena dos veces. Despedí a don Arturo con un cheque generoso y me quedé sola envuelta en la penumbra silenciosa de mi oficina. Llamé inmediatamente a mi propio abogado, el licenciado Vargas. Le exigí sin siquiera saludarlo que revisara cada poder notarial, cada firma autorizada y cada documento de fideicomiso que involucrara el nombre de Mateo. Si mi hijo llega a tener una sola firma válida sobre mis decisiones de salud o mis bienes financieros. Le advertí por teléfono con la voz seca y rasposa. Como lija, esa víbora me va a declarar demente antes de que sirvamos el pavo en la próxima Navidad. Vargas confirmó mis peores temores. Aunque mi patrimonio estaba relativamente blindado, una demanda por incapacidad mental, impulsada por mi único hijo biológico, podría congelar mis cuentas durante años de litigio. La trampa mortal estaba armada, aceitando sus engranajes y lista para cerrarse sobre mi cuello confiado. La verdadera traición no es la que te apuñala por la espalda en un callejón oscuro, sino la que te mira a los ojos en tu propio comedor, te sonríe con dulzura y te sirve una taza de café envenenado. Valeria estaba preparando meticulosamente mi ataúd financiero, subestimando olímpicamente la fuerza de la mujer que tenía enfrente. Creyó que por verme peinar canas plateadas, usar rebozo y rezar el rosario, yo era una presa fácil, una vieja nostálgica y estúpidamente manipulable. Qué grave y monumental error de cálculo. Se le olvidó por completo que para levantar este imperio en un mundo de hombres despiadados, tuve que aprender a morder mucho más fuerte que los lobos hambrientos. Me puse de pie, alicé las arrugas de mi falda oscura y apagué la luz de la oficina con un chasquido firme. Ya no era una madre dolida y traicionada, era la dueña absoluta de mi vida, la matriarca, recuperando su trono ensangrentado. El plan de contraataque se dibujó en mi mente con una claridad tan perfecta como aterradora. Iba a darle a Valeria exactamente lo que tanto ansiaba, le iba a poner la carnada perfecta y brillante en la boca, para que ella solita, por su propia ambición desmedida, se asfixiara con su propia codicia. El espectáculo estaba por comenzar y yo sería la implacable directora de su ruina. Llamar a tu propio hijo para destrozarle el corazón y el matrimonio no es un acto de crueldad, es una amputación necesaria para salvarle la vida antes de que la gangrena lo devore por completo. Pasé la noche en vela caminando descalza por los pasillos fríos de mi casa en Coyoacán, ensayando en mi mente cómo darle el golpe de gracia a la venda que cubría los ojos de Mateo. La mañana del martes le envié un mensaje escueto: ven a la casa solo. Es urgente y tiene que ver con la empresa. Sabía que al mencionar el negocio y la herencia, Valeria lo dejaría venir sin poner resistencia, imaginando tal vez que mi supuesta senilidad finalmente me estaba obligando a cederles las riendas del poder. Mi estómago era un nudo de nervios y acidez, pero la rabia de madre traicionada me mantenía erguida con la espina dorsal recta como una vara de acero. Yo misma le abrí la pesada puerta de madera cuando escuché el motor de su camioneta. Mateo entró arrastrando los pies, frotándose las sienes con esa actitud de fastidio permanente que había adoptado desde su boda. Ni siquiera me dio el beso en la mejilla al que me tenía acostumbrada desde que era un chamaco. Se dejó caer pesadamente en una de las sillas del comedor y suspiró. Si me citaste para seguir atacando a Valeria y su activismo, te aviso de una vez que me largo, disparó con una voz cargada de un hartazgo insolente. Ella regresó destrozada la otra noche. Estás siendo de una terquedad burguesa insoportable, mamá. ¿Cuándo vas a entender que el mundo ya no gira alrededor de tu maldito dinero?
El cinismo de su reclamo me golpeó en pleno rostro, pero esta vez no bajé la mirada ni me tragué la humillación. Ese maldito dinero que tanto les estorba, le respondí con una frialdad glacial que lo hizo parpadear con desconcierto, es el mismo que le paga a tu mujer las bolsas de diseñador que esconde en su closet. Mi hijo frunció el ceño soltando una risa seca e incrédula. Por favor, mamá, no digas estupideces. Valeria no gasta en lujos, ella invierte en colectivos de sanación y causas justas. Sin decir una sola palabra más, dejé caer sobre la mesa de caoba la gruesa carpeta manila que me había entregado el investigador privado. La dejé caer con un golpe sordo pesado como cae la tierra sobre un ataúd. Abre eso, Mateo, le ordené con una autoridad que no admitía réplica. Él dudó un segundo, pero la firmeza de mi voz lo obligó a obedecer. Sus ojos comenzaron a escanear los estados de cuenta resaltados con marcador amarillo. Cientos de miles de pesos desviados de la tarjeta adicional a boutiques de lujo en Mazarik, viajes a spas de superlujo que ella disfrazaba de retiros espirituales y transferencias directas a cuentas a nombre de sus padres, los dueños de los restaurantes de mariscos. Ese colectivo ancestral al que tanto defiende Mateo no existe. Le escupí la verdad en la cara observando cómo el color abandonaba su rostro. Te casaste con una niña rica, una mantenida que se disfraza de comunista para sacarte hasta el último centavo sin mover un solo dedo. Pero el dinero era apenas el aperitivo de esta amarga cena. Mientras Mateo intentaba balbucear excusas incongruentes, incapaz de procesar el engaño financiero, deslicé la tableta electrónica hacia él. La pantalla brillaba con el blog de Valeria Diario de una infiltrada en el nido capitalista. Le pedí que leyera en voz alta. Su voz empezó a temblar al ver las fotografías de nuestra propia casa, tomadas a escondidas expuestas ante miles de extraños. Leyó cómo su propia esposa se burlaba de mis creencias, cómo me insultaba llamándome vieja, explotadora y corriente. Y entonces llegó a la publicación de la semana pasada. Sus ojos leían a toda velocidad, y vi el momento exacto en que su alma se quebró en 1000 pedazos. Aquí te llama el títere, le dije enterrando el cuchillo en la herida abierta. Lee cómo se jacta de haberte lavado el cerebro. Lee cómo celebra que estás lo suficientemente alienado de tu madre para que ella pueda controlar tus finanzas y robarte la herencia. No te ama Mateo. Jamás te ha amado. Eres su experimento social, su cajero automático, y el hazmerreír de todo su círculo de amigas burguesas. El silencio que siguió fue el sonido de un hombre derrumbándose por completo. Mateo dejó caer la tableta. Sobre la mesa se llevó ambas manos a la cabeza y comenzó a sollozar. Eran los sollozos roncos y ahogados de una bestia herida de muerte por su propio cuidador. El dolor en su mirada era tan profundo, tan descarnado, que mi instinto de madre me gritaba que lo abrazara, que le dijera que todo iba a estar bien. El pecho me dolía horrores al ver a mi niño llorar con tanta desesperación, dándose cuenta de que había tirado nuestra relación sagrada a la basura por una farsante sociópata. Perdóname, mamá, logró articular entre lágrimas, cayendo de rodillas junto a mi silla y aferrándose a mi falda como cuando tenía 5 años y se raspaba las rodillas. Soy un imbécil. Fui un completo imbécil. La voy a correr de la casa ahora mismo. Voy a llegar y le voy a tirar su maldita ropa a la calle. Se levantó de un salto con los puños apretados y los ojos inyectados de sangre y rabia ciega. Te sientas y te callas, le grité sujetándolo del brazo con una fuerza que no sabía que aún poseía. Mi voz retumbó en las paredes. Mateo me miró aturdido, paralizado por la fiereza de mi mandato. Te prohíbo terminantemente que abras la boca o le reclames una sola cosa. Hoy le advertí bajando el tono hasta convertirlo en un susurro amenazante y calculador. Si vas ahora y le gritas, ella se hará la víctima, te acusará de violencia, vaciará las cuentas conjuntas y nos demandará a los dos. Valeria es una serpiente experta en escurrirse. Le acaricié el rostro empapado en lágrimas, devolviéndole la mirada con la frialdad de un general a punto de iniciar una masacre. Vas a volver a esa casa en Santa Fe. La vas a mirar a los ojos, le vas a sonreír y le vas a decir que la amas. Vas a tragar veneno unos días más, Mateo, porque yo ya tengo preparado el escenario perfecto para asfixiarla frente a todos con su propia codicia. Y para que ese teatrito funcione, necesito que seas el mejor actor de tu vida. El sábado por la tarde el aire en Coyoacán estaba denso, pesado,
como si el mismo clima supiera que una tormenta brutal estaba a punto de desatarse dentro de mi comedor. Preparé la mesa con una meticulosidad casi enfermiza. Saqué mi mejor vajilla de Talavera poblana, preparé una olla de barro con café de olla que perfumó toda la casa con canela y piloncillo y serví pan dulce recién horneado. Era el escenario perfecto para una ejecución. Cuando sonó el timbre mi corazón dio un vuelco salvaje. No era miedo, era la adrenalina pura de una leona a punto de emboscar a su presa. Abrí la pesada puerta de madera y ahí estaban. Mateo lucía pálido con unas ojeras profundas que delataban sus noches en vela tragando el veneno de su propia ceguera, pero asintió imperceptiblemente al verme. Detrás de él entró Valeria. Llevaba un vestido de lino crudo sin gota de maquillaje y con esa sonrisa dulce y prefabricada que me revolvió las entrañas. «Ay, doña Carmen», me saludó con esa voz melosa de falsa profeta. «Qué hermoso detalle invitarnos a tomar el té. Se siente una energía tan sanadora en su hogar hoy». Tuve que clavarme las uñas en las palmas de las manos para no soltarle una bofetada ahí mismo. Esa mujer tenía el descaro absoluto de hablar de energías sanadoras mientras su bolso estaba lleno de los recibos de los abogados a los que consultaba para declararme loca y robarme la vida. Los guié hacia el comedor sintiendo cómo mis pasos resonaban sobre la duela de madera como las manecillas de un reloj en cuenta regresiva. Nos sentamos. Valeria tomó su taza de Talavera con ambas manos, fingiendo una humildad que ahora me parecía asquerosamente cómica. «Qué maravilla que nos haya llamado», continuó ella cruzando la pierna con una elegancia estudiada. «Mateo me comentó que quería hablar del futuro de la empresa. Me alegra infinito que por fin esté dispuesta a deconstruir sus apegos materiales. La insolencia de esta mocosa no tenía límites. Me estaba llamando vieja tacaña en mi propia cara, bebiendo mi café, esperando ansiosa que yo le entregara las llaves de mi imperio en bandeja de plata. Miré a Mateo, quien mantenía la mirada fija en su taza, librando una batalla titánica en su interior para no saltar sobre la mesa y echarla a la calle a patadas. El sudor frío perlaba su frente. «Así es, Valeria», comencé usando mi tono más suave, el tono dócil de las viudas resignadas. «He estado reflexionando profundamente sobre todas esas verdades que me has gritado en la cara durante los últimos 5 años. Tantas veces me dijiste que mi riqueza era un cáncer, que la acumulación de capital era una aberración que me pudría el alma. Y ¿saben qué? Me abrieron los ojos. He decidido que tenían toda la razón del mundo». El rostro de Valeria se iluminó por una fracción de segundo. Sus pupilas se dilataron con la codicia pura de una hiena que acaba de oler sangre fresca. Pensó que lo había logrado, que su campaña de terror psicológico finalmente había doblegado a la matriarca. «Me conmueve escuchar», la suegra susurró inclinándose hacia adelante como si fuera a darme una bendición papal. «El desapego es el primer paso hacia la evolución del ser. Nosotros estamos más que listos para asumir esa pesada carga administrativa y liberar su espíritu». Una carcajada seca y amarga amenazó con escapar de mi garganta, pero la contuve a la fuerza, transformándola en una sonrisa gélida. «No será necesario que asuman ninguna carga, mi niña», respondí, clavando mis ojos oscuros directamente en los suyos. «Fui a ver a mi notario esta misma mañana. He decidido vender la casa de Coyoacán, liquidar las acciones de Banquetes Doña Carmen y vaciar hasta el último centavo de mis cuentas de inversión. Voy a donar absolutamente todo mi patrimonio a un orfanato administrado por monjas en la Sierra de Oaxaca. Me quedaré solo con lo indispensable para alquilar un cuartito modesto de vecindad. Al fin y al cabo, como tú siempre predicas en la mesa, el dinero es el estiércol del diablo, ¿verdad?». El impacto de mis palabras fue tan devastador que casi pude escuchar el crujido de su cráneo al estrellarse a 1000 por hora contra la realidad. El silencio que inundó la habitación fue absoluto, viscoso, ensordecedor. La sonrisa angelical de Valeria se congeló en su rostro, deformándose lentamente en una mueca grotesca de terror absoluto. El color abandonó sus mejillas de un solo golpe, dejándola más pálida que la cera de una veladora de iglesia. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un sonido ahogado, un pequeño estertor de pánico animal. «Pero», tartamudeó parpadeando frenéticamente, mientras sus manos comenzaban a temblar con tanta violencia que el café caliente salpicó el mantel inmaculado. «¿Cómo que donarlo todo? Todo».
La fiera activista, la gran defensora de los pobres, de repente parecía a punto de sufrir un infarto masivo ante la horrenda idea de regalar su herencia a niños huérfanos. Mateo levantó la vista por primera vez en toda la tarde, observando en primera fila a la mujer con la que dormía destrozar su propia máscara en tiempo real. Me parece un acto de justicia social maravilloso, mamá, intervino mi hijo con una frialdad impecable, siguiendo mi guión a la perfección. Valeria y yo no necesitamos tu dinero. Ella siempre ha dicho que las herencias son herramientas del colonialismo opresor. Seremos muy felices y puros viviendo solo de mi sueldo de empleado. Valeria giró el cuello hacia su esposo tan bruscamente que juré que se lo iba a romper. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados de una rabia asesina que ya no podía ni quería ocultar detrás del maquillaje al natural. «Estás loco», Mateo chilló a todo pulmón, perdiendo por completo aquel tono zen y pausado, dejando salir por fin la voz chillona y arrabalera que realmente la caracterizaba. «No puedes permitir que esta vieja senil regale lo que por puro derecho te corresponde. Es el patrimonio de nuestra familia, no de unas monjas muertas de hambre». La palabra familia salió de sus labios chorreando bilis. Yo me recargué en el respaldo de mi silla antigua, cruzando los brazos sobre el pecho, deleitándome con cada milisegundo de este espectáculo sublime. «¿Familia?», le pregunté, enarcando una ceja con la peor de mis sornas. «Pero si en tu blog de internet, en tu jueguito de infiltrada, escribiste apenas el mes pasado que la familia tradicional era una prisión burguesa y que mi dinero te daba asco. Deberías estar celebrando, querida, te acabo de liberar para siempre de mi tóxica opresión capitalista». Valeria jadeó como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta en una fracción de segundo verdaderamente aterradora de que yo lo sabía absolutamente todo. Su respiración se volvió errática, el pecho le subía y bajaba con la furia de una fiera acorralada, y mientras sus ojos buscaban una salida desesperada en aquel comedor, supe que el golpe letal estaba dado. El eco de mis palabras sobre su blog clandestino aún colgaba pesadamente en el aire cuando la máscara de Valeria terminó de hacerse pedazos frente a mis ojos. Ya no quedaba ni el más mínimo rastro de la muchacha espiritual y progresista que meditaba con cuarzos para alinear sus chakras. La mujer que se puso de pie de un salto empujando la pesada silla de madera con tanta violencia que casi la vuelca sobre la duela era un demonio acorralado. «¿De qué carajos estás hablando, anciana ridícula?», vociferó escupiendo las palabras con un desprecio que me heló la sangre, pero que al mismo tiempo me llenó de un triunfo absoluto e intoxicante. Su respiración era errática, ruidosa, como la de un toro de lidia a punto de embestir en el ruedo. Había olvidado por completo su tono pausado, comprensivo y condescendiente. Ahora su voz era un chillido estridente y arrabalero que rebotaba en las altas paredes de mi comedor colonial, mostrando su verdadera casta. «Tú no vas a regalar ni un maldito peso a unas monjas muertas de hambre», gritó a todo pulmón, golpeando la mesa de caoba con ambos puños, haciendo que la fina vajilla de Talavera tintineara como campanas de alarma. «Ese dinero es nuestro. Es de Mateo. Y por pura ley me corresponde la mitad. ¿Me oyes, vieja loca?». La vulgaridad de su avaricia era deslumbrante, casi cegadora. Mi pecho se infló de una satisfacción oscura y vengativa. Me había llamado vieja loca en mi propia cara, confirmando cada una de las terribles sospechas que el detective me había entregado en aquel reporte confidencial. Ya no le importaba el capitalismo opresor ni la explotación laboral del proletariado. Lo único que le importaba era la chequera que estaba viendo esfumarse. Valeria se giró de golpe hacia Mateo con los ojos inyectados en sangre y las gruesas venas del cuello a punto de reventar por la presión. «Haz algo, imbécil», le ordenó a su esposo, tratándolo como a un vulgar sirviente de su corte. «Llama a un psiquiatra ahora mismo. Esta bruja está perdiendo la cabeza y nos va a dejar en la ruina en la puta calle si no la incapacitamos hoy mismo». Escucharla, exigir mi encierro psiquiátrico en voz alta, sin ningún pudor, me provocó un nudo de hielo en el estómago. Una cosa es leer sus macabras intenciones en un papel membretado por un investigador, y otra muy distinta, infinitamente más cruel, es ver cómo la víbora abre las fauces para morderte en tu propia casa frente a tu propia sangre. Sin embargo, Mateo el hijo, que durante 5 largos años bajó la cabeza ante sus caprichos y toleró sus desaires, se levantó lentamente de su silla
No había miedo en sus ojos oscuros, sino un asco profundo, una decepción tan vasta e insondable que me dolió el alma de solo mirarlo. Incapacitarla, le preguntó Mateo con una voz tan gélida y rasposa que apenas parecía la suya. La única persona enferma en esta habitación eres tú, Valeria. Ella parpadeó completamente desconcertada, esperando que su perrito faldero le diera la razón para someter a la suegra como siempre lo hacía. Pero el perro le había perdido el miedo al amo. Creíste que podías seguir viéndonos la cara de estúpidos toda la vida, ¿verdad? El rostro de mi hijo era una máscara de piedra tallada por el dolor inmenso de la traición marital. Sé perfectamente quiénes son tus padres, continuó Mateo, acortando la distancia entre ellos hasta quedar a un palmo de su cara asustada. Sé que son dueños de 3 restaurantes de mariscos y sé que la ropita de manta con la que juegas a la indigente revolucionaria la pagas religiosamente con mis tarjetas de crédito en boutiques exclusivas de Polanco. Valeria retrocedió un paso trastabillando con sus propios pies como si acabaran de propinarle un golpe invisible directo a la mandíbula. El pánico más puro le desfiguró las facciones. Mateo, mi amor, mi cielo, te están lavando el cerebro. Esta vieja envidiosa te está envenenando contra mí para separarnos. Balbuceó patéticamente intentando aferrarse al brazo de mi hijo con unas lágrimas de cocodrilo que brotaron mágicamente de sus ojos secos. Pero Mateo se sacudió su agarre con una repulsión brutal como si le hubiera rozado la piel un bicho venenoso. «No la toques, hipócrita», rugió Mateo, y el estruendo de su voz herida me hizo dar un pequeño respingo en mi asiento. «Leí tu asqueroso diario en internet. Leí cómo te burlas de la mujer que nos da de tragar, cómo me llamas tu títere en público y cómo celebrabas que me estabas exprimiendo para asegurar tu estúpido futuro». La farsa se había derrumbado por completo, convertida en polvo y cenizas esparcidas por el suelo. Valeria, al verse totalmente expuesta sin salida y sin más mentiras que inventar, dejó caer definitivamente la máscara de víctima y dejó aflorar su verdadera y podrida naturaleza, esa que apestaba a clasismo y arribismo puro. «Pues claro que lo hice», le gritó en la cara soltando una risa histérica y desquiciada que resonó tétricamente. «¿Qué carajos querías? Que viviera de tu sueldito miserable de empleaducho de por vida. Mírate, Mateo, eres un mediocre, un fracasado. Si me casé contigo fue porque creí que heredarías pronto el imperio de la fondita de tu madre, no para jugar a la casita feliz en un departamento que ni siquiera está a tu maldito nombre». La humillación que intentó infligirle a mi hijo ya no tuvo ningún efecto sobre él. Él solo la miró con una lástima infinita y silenciosa como quien mira a un animal rabioso y miserable en sus últimos minutos de vida. Sabía que su matrimonio había sido una farsa comercial desde el primer beso. Me puse de pie despacio, apoyando ambas manos sobre el mantel que yo misma había bordado, reclamando el poder absoluto de mi habitación y de mi vida entera. «Tienes toda la razón, chula», intervine saboreando cada sílaba de mi sentencia final como el mejor de los vinos. «El departamento en Santa Fe está a nombre de Banquetes Doña Carmen, y como directora y dueña absoluta te informo que tu asquerosa presencia en mi propiedad ya no es requerida». Señalé con mi dedo índice la pesada puerta de madera por la que había entrado con sus aires de grandeza de pacotilla. «Tienes exactamente 2 horas para empacar tus garras veganas y largarte a pedirle asilo a tus papitos. Porque si para las 8 de la noche sigues pisando mi departamento, te juro por Dios santo y por la memoria de mi marido que mandaré a la policía a sacarte a rastras por allanamiento de morada». El portazo que dio Valeria al salir de mi casa en Coyoacán no fue el trueno de una guerrera ofendida defendiendo sus ideales, sino el berrinche patético de una sanguijuela a la que le acaban de echar sal encima para arrancarla de la piel. Se fue gritando maldiciones al viento, amenazando con hundirnos a todos mediante abogados imaginarios, pero sus gritos se perdieron en el eco de la calle empedrada, como los ladridos de un perro flaco asustado. Me dejé caer en mi pesada silla de caoba sintiendo cómo la adrenalina pura me abandonaba lentamente dejando un rastro de agotamiento brutal en mis huesos viejos. Mateo no se quedó a consolarme en ese momento de triunfo amargo. «Voy a asegurarme de que esta muerta de hambre no se robe ni los focos, mamá», me dijo con una voz que sonaba a ceniza y plomo antes de salir corriendo tras ella hacia Santa Fe. Ver a mi hijo salir con esa carga humillante en los hombros me partió el alma, pero era un dolor necesario, como el ardor insoportable del alcohol,
sobre una herida infectada. Había que limpiar la podredumbre de raíz para poder sanar. Más tarde esa noche gélida Mateo me llamó desde el departamento. Su voz temblaba a través del auricular, no de tristeza o nostalgia amorosa, sino de un asco profundo y verdaderamente visceral. Me relató la escena más grotesca y reveladora de la noche mientras empacaba sus cosas. La gran anticapitalista intentó esconder clandestinamente, en el fondo de su maleta de viaje, unos candelabros de plata labrada y un reloj Cartier que yo le había regalado a mi hijo cuando terminó la maestría. Le tuve que arrancar la maleta de las manos a la fuerza, mamá, me confesó Mateo asqueado hasta la médula. La muy cínica me gritó en la cara que se lo merecía por haber soportado mis inseguridades de macho opresor durante 5 años. La tuvo que amenazar con llamar a la patrulla para que soltara las cosas de valor y se largara únicamente con sus garras de manta y sus cremas carísimas importadas. Y así fue. La autoproclamada defensora de los oprimidos salió a la medianoche arrastrando sus maletas por la banqueta fría de Santa Fe, pidiendo un Uber de tarifa económica porque por primera vez en un lustro la bendita tarjeta platino había sido cancelada y bloqueada para siempre. Pero el karma cuando llega no cobra en abonos chiquitos, cobra de contado y con unos intereses brutales que te rompen las piernas. La caída estrepitosa de Valeria no se limitó a perder su techo de lujo y su cajero automático humano. Al día siguiente, la verdadera justicia poética se desató en el lugar que ella más veneraba, el maldito Internet. Mateo, harto de ser el blanco de sus burlas digitales y con el orgullo finalmente restaurado, utilizó la misma computadora desde la que ella lo humillaba para publicar un mensaje final en el infame blog. Subió las capturas de pantalla de los estados de cuenta, las fotos de las bolsas de diseñador compradas con el sudor de mi trabajo y lo más devastador de todo, una copia del registro público de propiedad de los restaurantes de sus padres. Conozcan a la verdadera infiltrada, una parásita con complejo de revolucionaria, escribió mi hijo. La reacción fue un incendio forestal imposible de apagar. Sus seguidores, esos mismos que la idolatraban como a una santa de la resistencia moderna, se sintieron estúpidamente usados y estafados. La destrozaron sin piedad alguna. La cancelaron en cuestión de horas llenando sus perfiles con insultos tan crudos y humillantes que la muy cobarde tuvo que borrar absolutamente todas sus cuentas y desaparecer del mapa virtual con el rabo entre las patas. El destino tiene un sentido del humor negrísimo y fascinante. Un mes después de aquel enfrentamiento, don Arturo, mi fiel investigador, me envió una última fotografía que me sacó una carcajada ronca que me limpió el alma por completo. Valeria, la intelectual suprema que despreciaba el trabajo manual y se mareaba con el olor a guisado de mis banquetes, estaba trabajando de mesera en la marisquería de sus papás. En la foto tomada a escondidas, llevaba un delantal manchado de salsa catsup y grasa quemada atendiendo mesas de plástico de una marca de cerveza con una cara de amargura que no se la quitaba ni un milagro de la Virgen. Ya no había retiros de silencio chamánico en Tepoztlán ni discursos altaneros de deconstrucción burguesa, solo jornadas pesadísimas de 12 horas oliendo a camarón cocido y trapeando pisos pegajosos con cloro barato. Sus padres furiosos, porque les regresaron a la niña malcriada, sin un solo peso, en la bolsa la pusieron a desquitar la comida. Ese era su verdadero nivel, su realidad cruda, y sin los filtros pretenciosos de Instagram. Se topó con pared, y la pared estaba hecha del mismo concreto duro y rasposo que ella tanto despreciaba. Aquella noche, con la tormenta tóxica finalmente disipada, y la casa oliendo a limpio, Mateo y yo nos sentamos solos en mi cocina exactamente donde todo el veneno había empezado a escurrirse hace años. Preparé chocolate caliente batiéndolo con molinillo de madera. Mi hijo tomó la taza de barro con ambas manos, miró la superficie humeante y sin previo aviso se derrumbó, rompiendo a llorar como un niño chiquito que se ha perdido y ha encontrado el camino de vuelta. Siento mucho todo el maldito infierno que te hice pasar, jefa, me dijo entre sollozos ásperos que le sacudían el pecho entero, desgarrándome por dentro. Permití que te escupiera en la cara en tu propia casa, permití que me alejara de ti como un cobarde. No sé cómo vas a poder perdonarme tanta estupidez y tanta ceguera. Me levanté de mi silla arrastrando mis zapatillas cansadas y lo abracé. Lo abracé con esa fuerza instintiva y antigua
que solo tenemos las madres mexicanas cuando rescatamos a un hijo de las garras del engaño. Ya pasó, mijo. Ya pasó la pesadilla, le susurré al oído, sintiendo mis propias lágrimas saladas, mojarle el cabello oscuro y grueso. No había absolutamente nada que perdonar porque el tumor había sido extirpado de raíz. Nuestra familia estaba magullada, llena de cicatrices frescas que arderían por un buen tiempo, pero por primera vez en 5 largos años podíamos respirar aire puro. Estábamos listos para recoger los escombros y volver a construir unidos de nuevo por la verdad inquebrantable de nuestra sangre. Tardar meses en sacar el hedor a hipocresía que Valeria había impregnado en las paredes de mi casa en Coyoacán fue un proceso arduo, casi un exorcismo. Finalmente la madera y los tapices volvieron a oler a canela a café de olla recién hecho y no a ese incienso barato con el que disfrazaba sus carísimas mentiras. Sin embargo, a pesar de haber recuperado la paz de mi hogar, la empresa Banquetes Doña Carmen empezó a pesarme en los hombros como una lápida de mármol. Me di cuenta, en medio de mis noches de insomnio, de que me aferraba a las cazuelas y a las facturas por el puro pánico de no saber quién era yo sin el trabajo pesado. Así que tomé una decisión que le habría volado la cabeza hueca a mi exnuera: vendí mis acciones. No se las vendí a un corporativo sin alma, sino a mis propios empleados, a doña Leti y a los cocineros que sudaron a mi lado durante décadas, estructurando un plan para que me pagaran poco a poco con las ganancias. Mientras firmaba los papeles de traspaso frente al notario, una carcajada silenciosa e irónica me sacudió el pecho. ¡Qué maldita ironía! Que la vieja capitalista y explotadora terminara entregando los medios de producción a la clase trabajadora, esa misma clase que la parásita de Valeria solo utilizaba como bandera para sus discursos de cantina mientras vaciaba mis tarjetas de crédito. La sanación de Mateo, por su parte, fue un calvario de vergüenza y arrepentimiento que tuvimos que transitar con mucho tacto. Los primeros meses caminaba por su departamento como un fantasma apaleado, incapaz de mirarme a los ojos sin que se le llenaran de lágrimas. Una tarde de lluvia, mientras compartíamos un pan de elote en mi cocina, la coraza de su culpa finalmente se rompió y me confesó el infierno psicológico que había vivido en silencio. Me castró el alma, mamá me dijo con la voz rota, apretando los puños sobre la mesa hasta dejar los nudillos blancos. Cada vez que yo lograba un ascenso o compraba algo con mi dinero, ella me restregaba en la cara que mi éxito era un pecado o una ofensa para los marginados. Me hizo sentir tan podrido, tan culpable de mi propia suerte, que le entregué el control de mi vida solo para que dejara de llamarme opresor. Escuchar cómo habían triturado la autoestima de mi muchacho me hizo hervir la sangre de nuevo. A las sanguijuelas no se les pide perdón por tener la sangre dulce. Mateo, le contesté con una dureza maternal, sujetándole el rostro. Se les arranca de la piel y se les pisa la cabeza. Y lo hizo. Se reconstruyó pieza por pieza, estabilizó sus finanzas, bloqueó a toda la parentela de la estafadora y tiempo después conoció a una enfermera maravillosa que no sabía un carajo de marxismo, pero que sabía amar sin pasarle facturas emocionales ni vaciarle la cartera. Con mi cuenta bancaria asegurada y mi agenda completamente vacía, por primera vez en 40 años, cometí el mayor acto de rebeldía de mi vida. Armé una maleta y me subí a un vuelo directo a Madrid, España. Había pasado mi vida entera sirviendo banquetes lujosos a desconocidos, viendo de pie, con las rodillas hinchadas y las manos quemadas por el aceite hirviendo, como otros celebraban su felicidad. Ya era mi maldito turno de sentarme a la mesa, pero los fantasmas de la pobreza son tercos. Caminando por la Plaza Mayor con una copa de vino tinto y un plato de jamón ibérico, frente a mí, mi propia mente intentó sabotearme. ¿Qué demonios haces aquí, vieja igualada?, me susurró esa voz interna llena de culpa y síndrome del impostor. Tu lugar está allá tallando ollas en la cocina, no dándote esta gran vida. Fue una batalla campal dentro de mi propia cabeza, un choque entre la viuda miserable de Iztapalapa y la matriarca libre de Coyoacán. Di un sorbo largo al vino y ahogué a ese demonio. Me había ganado cada maldito euro que traía en la bolsa. Había sobrevivido a la viudez, a la miseria y al veneno de una sociópata. Ya nadie me iba a arrebatar el derecho de disfrutar mi propio imperio.
Y fue precisamente allí, en un pequeño café escondido cerca del Parque del Retiro, donde el destino me tenía guardado el giro más sublime y sanador de mi existencia. Estaba peleando amablemente con el mesero por una confusión con la cuenta cuando una voz profunda, grave y cálida, como el tequila añejo, intervino a mi favor. Se llamaba don Alejandro, un hombre español de madre mexicana viudo y con unos ojos color miel que cargaban la misma mezcla de cicatrices viejas y esperanzas nuevas que los míos. Había sido chef ejecutivo y conocía de sobra las quemaduras y el infierno de las cocinas industriales. Nuestra primera plática duró 5 horas. En un momento de la tarde, Alejandro tomó mis manos sobre la mesa. Observó mis nudillos deformados por el trabajo, mis cicatrices de cuchillo y aceite, esas mismas manos que Valeria calificaba de corrientes y asquerosas. Alejandro no hizo una mueca de asco. Bajó la cabeza y depositó un beso suave y reverente sobre mis callos. Estas no son manos de una sirvienta. Carmen me susurró mirándome con una devoción absoluta. Estas son las manos sagradas de una reina que levantó su propio castillo desde los cimientos. Aquellas palabras derrumbaron la última y más gruesa muralla de hielo que rodeaba mi corazón marchito. Hoy, sentada en una terraza, bañada por el sol de la capital española, entrelazando mis dedos imperfectos con los de un hombre que me adora por lo que soy y no por lo que tengo, contemplo mi vida desde la cima de la montaña. Valeria intentó convencerme de que el éxito era una enfermedad putrefacta, pero la única enfermedad mortal es la envidia de los mediocres, esos que intentan desesperadamente apagar tu luz porque son incapaces de encender la propia. Me quisieron arrinconar, me quisieron volver loca y robarme hasta el apellido, pero no sabían que el fuego no quema a quien está hecho de cenizas. El atardecer trae una paz inmensa, pura e inquebrantable, después de la tormenta más devastadora, iluminando el rostro del hombre que amo y recordándome la sonrisa del hijo que logré recuperar del abismo. El ocaso de mi vida no es un final oscuro, es la hora dorada de mi triunfo. ¿Cómo está tu corazón ahora después de caminar esta historia a mi lado? Escribe una palabra que defina este viaje para ti en los comentarios, porque cada cicatriz que llevamos es una medalla de honor que merece ser compartida. La historia que acaba de leer es una obra de ficción creada exclusivamente con fines de entretenimiento. Los nombres, personajes, lugares y eventos son producto de la imaginación del autor o se usan de manera ficticia. Sin embargo, somos profundamente conscientes de que los temas abordados en este relato, tales como el abuso psicológico, la manipulación emocional, el maltrato hacia las personas de la tercera edad y la explotación financiera y patrimonial, dentro del núcleo familiar, son realidades oscuras y dolorosas, que muchas personas enfrentan todos los días en el mundo real. La violencia no siempre deja marcas físicas. Las humillaciones constantes, el aislamiento forzado y el robo de la autonomía económica son formas de abuso igual de destructivas. Si usted o alguien que conoce se encuentra atrapado en una situación de violencia doméstica, manipulación psicológica o explotación financiera, por favor, no guarde silencio. El aislamiento es la mayor arma del abusador. Le instamos a buscar ayuda profesional de inmediato. Acérquese a las autoridades competentes, a instituciones gubernamentales de protección a la familia o a organizaciones de apoyo psicológico y legal en su localidad. Siempre hay una salida y nunca es tarde para recuperar su dignidad y su vida. No está solo.